Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar. Estábamos hablando en la última clase acerca de los documentos del IVA y cuál era la función que cada uno de los documentos tiene en en la aplicación del impuesto, obviamente. Ya habíamos hablado del comprobante de crédito fiscal, hablamos de la nota de crédito, la nota de débito y el comprobante de retención, que por cierto estaba revisando el video que subí y parece que al final no proyecté el documento, sino que se quedó congelado en la presentación. Pero igual, la estructura de los documentos es muy similar, ¿verdad? Algunos detalles cambian porque hay información que en ciertos documentos se necesitan y en otros no. La nota de remisión, ¿verdad? Vamos a hablar de ella, luego vamos a ver el modelo. Eh, Luego vamos a hablar del laboratorio, porque ya viene el laboratorio 2, entonces va a ser sobre este tema y nos va a servir la guía que les envié, ¿verdad? Pero vamos a esperar que se incorpore la otra compañera para poder darles el lineamiento de cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de la nota de remisión, vamos a decir de que este documento es emitido para respaldar el envío de mercadería a un cliente, sobre todo si aún no, ¿verdad? Ahí hay un error, si aún no se ha emitido el respectivo comprobante de crédito fiscal. Este es un caso en los cuales se puede usar la nota de remisión. Usted le envía la mercadería al cliente, junto con la mercadería va la nota de remisión, de tal manera que cuando el cliente reciba la mercadería, la revise, verifique si está de acuerdo al pedido que él había hecho o a la orden de compra que el cliente había hecho, y obviamente cuando ya esté todo ya clarificado de cómo realmente quería la mercadería y no hay ningún inconveniente o ninguna inconsistencia, entonces se emite el comprobante de crédito fiscal. Esto para evitar estar corrigiendo comprobantes cuando ya han sido emitidos, ¿verdad? Entonces la nota de remisión sirve como un documento transitorio o provisional, aunque hay que aclarar que no tiene validez para efectos de poder declarar un impuesto, ¿verdad? Porque solamente el comprobante de crédito fiscal en este caso tendría el peso legal, pero sí sirve como un documento provisional mientras la venta se formaliza, por decirlo de esa manera. Esa es una situación donde el comprobante se puede utilizar, perdón, la nota de remisión, pero también sirve como respaldo cuando se deba trasladar mercadería de un recinto a otro de la misma empresa. Digamos que queremos enviar mercancía de una sucursal a otra. Entonces, en ese caso, eh, aunque no estamos vendiendo la mercancía, pero como va a transitar, ¿verdad? Va a transitar por la ciudad, entonces hay que emitir una nota de remisión. Esto es bien importante porque a veces, al no hacerlo, podemos tener problemas con la policía, ¿verdad? Porque la policía puede detener el vehículo y puede pedir los documentos, y en este caso la nota de remisión, y si no la llevamos, pues va a haber algún problema. Creo que de esto ya había hablado, no sé, me suena. Dice que se debe emitir en original y 2 copias como mínimo que se distribuyen así. Bueno, la distribución es casi la misma, pero hay una original, hay una copia 1, una copia 2, ¿verdad? En este caso, la original y la copia 2 va para el cliente y nosotros nos quedamos con la copia 1. Sí, ya habíamos hablado de la nota de remisión, pero vamos a ver el modelo. También es importante aclarar, ¿verdad? Si ya lo vimos, no importa, estamos, re, o sea, estamos repasando lo que ya se vio. Una de las otras características de la nota de remisión es que no es un documento que tenga efecto contable. Es decir, en los libros, este documento ni siquiera se va a anotar en los libros porque no tiene efecto contable. Su función es más administrativa, pero más de respaldo de que la mercancía se envió a un determinado lugar que
realmente una función probatoria de que la venta se haya realizado. Y ahí tenemos la estructura que es muy similar a la de los demás documentos: el nombre del cliente, la dirección, el departamento a la cual pertenece la dirección, el NIT, el NRC, el giro, las condiciones en que se está realizando la operación, si es al crédito, al contado. Aquí los bienes remitidos a título de, aquí si es venta definitiva o es en consignación, que es otra figura que existe. Y el comprobante de crédito fiscal, si es que se emitió ya el comprobante, pues aquí se pone el número del comprobante, cuál corresponde. Otra característica de la nota de remisión es que no lleva, o sea, solo lleva la cantidad, la descripción del producto y el precio unitario. Este precio, hay que aclarar, debe ir ya con IVA incluido. En este caso, debe llevar el IVA incluido, porque si usted observa, al final no hay ningún detalle de IVA, ¿verdad? Entonces ya debe ir con el IVA incluido. Esto es bien importante porque en el laboratorio, pues, lo que vamos a hacer en el laboratorio es una práctica basándonos en la guía que les envíe, ¿verdad? Hay que imprimir la guía. Bueno, eso lo explico después, decíamos, ¿verdad? Pero más o menos para dar una idea previa de lo que van a hacer en el laboratorio, es de llenar los documentos que están ahí con los ejercicios que están ahí. Y acaba entonces los precios ya con IVA y solamente se saca el total, no se detalla IVA ni nada más. Y lo demás, pues que ya los demás documentos ya lo establecen. Vamos ahora a irnos un poco hacia atrás en la presentación porque la hemos retomado de otra manera. Entonces vamos a ir ahora a la factura. Bueno, la factura, que es prácticamente el sustituto del comprobante, no el sustituto en realidad, sino que su función es equiparable a la del comprobante de crédito fiscal, es decir, sirve para lo mismo. Pero el comprobante de crédito fiscal se usa cuando se emite a un contribuyente, mientras que la factura es para personas que no son contribuyentes, es decir, personas que son catalogadas como consumidores finales, aunque realmente a veces no lo son, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas que se dedican al comercio, compran y venden productos, pero están en la informalidad, es decir, no han querido ir al Ministerio de Hacienda a inscribirse, no quieren hacerlo por miedo, por ignorancia o simplemente por desidia, es decir, por el desinterés de no quieren hacerlo. Y entonces, obviamente, a la hora que ellos compran el producto, como no tienen su número de registro, no hay otra alternativa más que emitirles una factura. Lo mismo las instituciones gubernamentales que no son contribuyentes en la mayoría de casos, ¿verdad? Hay algunas instituciones que sí, ¿verdad? Por ejemplo, si CEL, que es una institución pública, compra o vende productos, pues obviamente sí es contribuyente, CEL sí lo es, pero no así el Ministerio de Educación o el Ministerio de Justicia, que son entidades que no son contribuyentes, a ellas también se les emite facturas de consumidor final. Entonces, eh, tenemos acá la descripción del documento. Este documento es emitido por el vendedor y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y servicios a los llamados consumidores finales y en general a cualquier persona que no esté registrada como contribuyente, es decir, no necesariamente es un consumidor final, sino que es un contribuyente no inscrito, le llamo yo, aunque suena contradictorio porque si no está inscrito, pues no es contribuyente, pero en realidad deberían de serlo, ¿no? Es ese conjunto de personas que por alguna razón no se han inscrito ante el Ministerio de Hacienda. A veces lo hacen por conveniencia, dicen ellos, de que no tienen que estar pagando, pero hay que aclarar que al final los impuestos siempre se pagan, ya sea de manera evidente, como en el caso de un contribuyente que hace una declaración, como de manera no evidente, como un consumidor que no lo declara, pero lo paga siempre. Es decir, eso siempre se paga.
O sea, el hecho de decir que no me inscribo para no pagar es mentira. O sea, siempre pagamos, pero no lo hacemos de manera evidente o de manera formal, ¿verdad? Pero siempre pagamos. Y aparte de que siempre pagamos, estamos en una situación irregular que nos puede traer problemas en el futuro, como multas u otro tipo de sanciones más fuertes. Entonces, lo más conveniente, lo más seguro es, cuando nosotros actuamos como profesionales de la contaduría pública, es asesorar al cliente en el sentido de que es más conveniente inscribirse que estar fuera de inscripción, ¿verdad? Tiene mayores ventajas inscribirse, porque eso que va a gastar en que una persona le lleve los libros y todo, al final eso se compensa con el hecho de no estar pagando multas, ¿verdad? Y todo se lleva de manera mucho más ordenada. Luego, la factura se caracteriza porque no requiere consignar información detallada del cliente. Como el cliente no es contribuyente, entonces no tenemos por qué poner toda la información sobre él. Basta con el nombre de la persona, y a veces hay quienes emiten facturas sin nombres, ¿no? A veces le preguntan a uno, mire, a nombre de quién la factura, y a veces simplemente la emiten y nos dan el documento sin nombre. Entonces, sino que basta con el nombre de este, es decir, ese es el único dato relevante que debe llevar la factura, aunque la factura lleva por ahí otros espacios para poner otra información si usted lo desea, pero lo más importante es el nombre de la persona, ¿verdad?, que está comprando. Además, el impuesto aplicado, y esto es bien importante, es lo que lo diferencia más que todo del comprobante de crédito fiscal, es que el impuesto aplicado va incluido en el precio, ya que no es necesario desglosarlo. La factura no vamos a desglosar el IVA. Por lo tanto, los precios que vamos a aplicar ahí serán precios con IVA incluido. ¿Por qué razón no se debe desglosar el impuesto? Porque no es un contribuyente que requiera saber cuánto es su crédito fiscal, ¿verdad? Prácticamente está pagando el precio con todo y el IVA porque no tiene necesidad de declararlo a final del mes. Y se debe emitir en original y una copia como mínimo, ¿verdad? Ahí solo se necesita una copia como mínimo, que se distribuyen así. La original va para el emisor, o sea, para nosotros que emitimos el documento, y al cliente se le da la copia, ¿verdad? Al cliente no se le da en ningún momento el original, sino que se le da la copia y nosotros nos quedamos con el original. Vamos a ver el modelo de factura. Vamos a ver el modelo de factura. Esta es la guía que les envié. Y aquí tenemos la factura. Entonces podemos observar aquí que los detalles de la empresa siempre deben ir, ¿verdad? El nombre de la empresa que emite el documento. Luego aquí en este recuadro el nombre que factura, el número de la factura, en este caso es la 101. La resolución que ya explicamos que es un documento que emite Hacienda para autorizar que se emitan los documentos, el NIT y el NRC de la empresa. La fecha en la cual se va a emitir la factura, el nombre del cliente, la dirección si usted lo desea, el NIT o el DUI, a veces piden el NIT o DUI, y si es venta a cuenta de personal o a cuenta de tercero, ¿verdad? Esto sea, de qué manera se está haciendo la venta, porque si nosotros somos consignatarios, pues sería venta a cuenta de terceros. Y acá viene el detalle, la cantidad, la descripción del producto, que debe ir lo más detallado posible. Hay gente que no lo hacen así por cuestiones de espacio, pero es importante que vaya bien especificada la descripción del producto. El precio unitario, recuerde, debe ir con el IVA incluido. Y la venta, si es grabada o no grabada. La verdad es que la mayoría de los casos las ventas son grabadas. Y luego sacamos las sumas de las ventas grabadas. Y si hay ventas exentas, pues las ponemos aquí en esta casilla y luego sacamos el total.
Si usted observa, aquí no hay desglose de IVA, no ponemos IVA más IVA tanto, sino que va con el IVA incluido. Aquí debe ir el valor en letras, eso es bien importante, no olvidar poner la cantidad en letras. Y acá se pide los datos de la persona que recibe el documento, el DUI, el NIT y firma, siempre y cuando la venta sea superior, dice ahí, pero es superior, ¿verdad? Superior a $200. Si la venta es superior a $200, entonces a veces ni siquiera en esos casos hacen esta información. No le dan mucha importancia a la factura en cuanto a la documentación que debe llevar. Luego aquí van los datos de la imprenta, la resolución y todo eso, y el original dice que es para el emisor. Este sería el modelo de la factura que ustedes tienen ahí en su guía, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Vamos a volver a la presentación. Fíjese que la factura como tal tiene varios sustitutos o en su caso equivalentes. Y vamos a hablar de eso. Bueno, antes de eso vamos a hablar de la factura de exportación. La factura de exportación, hay que retomar un punto en este aspecto. Las exportaciones, de acuerdo con el Código Tributario, en cuanto al IVA, están grabadas con una tasa del 0%. Eso significa que cuando usted exporta, la persona que le compra el producto en el otro país donde usted lo está exportando no tiene obligación de pagarnos IVA, ¿verdad? Sino que nosotros le aplicamos una tasa del 0%. No significa que las exportaciones estén exentas. Hay gente que confunde, ¿verdad? Es bien diferente una exención a una tasa cero, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de exención, significa que nosotros, ese producto no lleva IVA y por lo tanto los créditos fiscales que genere yo por ese producto no son deducibles, ¿verdad? O sea, ya a la hora de que yo hago mi declaración mensual, si yo he hecho ventas exentas, ese porcentaje de ventas exentas tengo que aplicárselo al crédito fiscal y, ¿cómo se llama? No tomarlo en cuenta a la hora o sea, ese es otro proceso que es más de derecho tributario, ahí se tiene que ver, hay un cuadro de proporcionalidad que se elabora para determinar ese porcentaje de crédito fiscal que no se puede deducir porque está relacionado con ventas no grabadas. Por ejemplo, si usted vendió $100,000, pero de esos $100,000 hay 10,000 que son exentas, entonces 10,000 de 100,000 sería el 10%. Entonces el 10% de los créditos fiscales que usted generó no serían deducibles porque estarían amarrados a una venta exenta. Pero cuando nosotros hablamos de tasa cero, ahí el efecto es distinto. Porque cuando la tasa es cero, digamos, usted exportó, pongamos el mismo caso, usted vendió 100,000 colones, $100,000 de producto, pero de esos 100,000, 10,000 son exportaciones. Entonces tienen tasa cero. No generó ningún débito fiscal. Entonces usted vendió, como son 10,000 exportados, entonces usted vendió $90,000 internamente. Entonces, legalmente, ¿qué tiene que hacer usted? Ahí sí, los créditos fiscales completos, usted se los deduce a los 90,000, al IVA de los 90,000 que sí vendió internamente. Es decir, sí hay derecho a reclamar crédito fiscal. De hecho, los exportadores, si no logran deducirse de los débitos fiscales internos, no logran deducirse todos los créditos fiscales por exportaciones, tienen derecho a que se les devuelva, o sea, el dinero se les devuelve a ellos. Entonces, esa es la diferencia. No es lo mismo, repito, exportaciones con tasa cero que, ¿cómo se llama?
ventas exentas. Es diferente. Las exportaciones no están exentas, tienen tasa cero. Ahí expliqué por qué razón. Ahora, ya habiendo aclarado eso, decimos aquí que este documento es emitido por el exportador y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y servicios hacia el exterior. Eso es obvio, ¿verdad? Son exportaciones. Es importante aclarar que las exportaciones están grabadas con una tasa del 0%, por lo tanto, el débito fiscal generado por ellas es nulo, ¿verdad? No hay débito fiscal. Por lo anterior, los exportadores deben liquidar sus créditos fiscales contra el débito de las ventas internas, si las hubiere, y si no, solicitar devolución al fisco, ¿verdad? Y eso ya lo acabamos de explicar. Seguimos mal de salud, pero, o sea, como no le damos descanso a la garganta, entonces yo tengo que dar clases casi todos los días, entonces eso me desgasta. Pero vamos a avanzar hasta donde nos alcance el instrumento. Primero Dios. Y normalmente es el domingo cuando siento ya el golpe, porque es cuando ya tengo todo lo de la semana acumulado. Pero bueno. Entonces es lo que acabamos de explicar, ¿no? Hay que reducir los créditos fiscales contra los débitos fiscales de las ventas internas y si no alcanza o no hubiese, entonces se solicita devolución al fisco. Se debe emitir en original y una copia como mínimo que se distribuyen así. El original va para el cliente y la copia va para nosotros, porque el original le sirve al cliente para hacer su proceso de introducción de la mercadería en el país donde él está. ¿Verdad? Y vamos a ver ahora el modelo. Veamos si lo tenemos en esta misma página. No. Vamos a la página siguiente. Creo que está al final. Sí, está al final. Aquí está. Factura de exportación. Si usted observa, los documentos son muy parecidos en su estructura. Ver aquí que aquí está malo, aquí en nota de exportación dice esto está malo, esto tiene que ser factura de exportación. Ahí disculpen el error. La fecha, el nombre del cliente, la dirección, exportación a cuenta de, es decir, si lo estamos haciendo a cuenta propia o cuenta de terceros, eso se puede dar también. Si usted observa, no pedimos número de registro ni nada del cliente porque el cliente es una persona que vive en otro país y nosotros no tenemos por qué estarle pidiendo información tributaria del otro país porque no vamos a declarar en el otro país. Y algo que se me olvidaba decirlo en la presentación es de que, o sea, ¿cuál es la razón por la cual las exportaciones tienen tasa cero? Mire, la cuestión es la siguiente. A nivel tributario hay una especie de convenciones internacionales o acuerdos entre países en los cuales estos acuerdos lo que buscan es estandarizar o de alguna manera eh, normalizar la situación entre los países en cuanto a estos tipos de operaciones. Permítame un momento. Muy bien, les decía de que este tipo de operaciones lo que buscan, o sea, esos convenios internacionales se basan en una serie de principios a nivel tributario. Y uno de esos principios que estableció el juristributarista, así se le llama a los abogados que se especializan en tributación, pero que no cualquiera, ¿verdad? Como un abogadito de Hacienda, no. Estamos hablando, un juristributarista es, o sea, los juristas, ese término jurista, me voy a meter en un campo que no es mío, ¿verdad? O
sea, los abogados son personas que ejercen la profesión en diferentes áreas, no puede ser penal, mercantil, civil. Los notarios, pues que ya explicamos eso, que son abogados que tienen la autorización para poder legalizar ciertos documentos como escrituras públicas. Pero cuando nosotros hablamos de juristas, un jurista es más que un abogado. Es más, muchos juristas nunca ejercieron el derecho, es decir, nunca anduvieron en los tribunales, nunca anduvieron, sino que son personas dedicadas al estudio del derecho. Y como producto de ese estudio que ellos hacen del derecho, escriben libros sobre aspectos de derecho. Entonces, no son cualquier cinco yucas, o sea, son doctores de la ley, o sea, son personas expertas en la ley, no porque la hayan ejercido en un tribunal, sino porque la han estudiado. Entonces, a ellos se les llama juristas. Un jurista es un doctor, o sea, una persona experta en leyes que escribe sobre eso. Y cuando esta persona, este jurista, se dedica exclusivamente a cuestiones tributarias, se le llama juristributarista, ¿verdad? Ese es el nombre que se le da, que es la mezcla de jurista con tributario, ¿no? Entonces, se los recomiendo eh, que por ahí, en tiempo que tengan, busquen en internet, ¿verdad? Pueden buscarlo en internet. Él se llamaba Fritz Neumark, es alemán. Neumark fue un juristributarista, no sé si del siglo XVII o XVIII, que él planteó por primera vez los principios de la tributación. Entonces, hay una serie de principios que se aplican actualmente en las leyes tributarias, como el principio de igualdad, el principio de capacidad económica, y dentro de todos esos 14 principios que Fritz Neumark planteó está uno que se llama el principio de la no doble tributación. ¿Qué, ¿Qué dice el principio de la no doble tributación? Que ninguna persona puede tributar dos veces por la misma cosa. No se puede pagar impuesto o tributo dos veces por el mismo hecho. Eso no es correcto. De hecho, no es lógico que usted esté pagando. Digamos, usted compra una casa, vamos a poner un ejemplo, que usted comprar una casa, que pague un impuesto por la compra de esa casa y que luego le quieran cobrar un impuesto por otra razón, siempre con base en la compra de la casa. Sería totalmente incongruente. Entonces, ¿por qué hablo de ese principio de Newman? Porque cuando, cuando nosotros importamos productos de otros países, nosotros pagamos IVA interno, es decir, el producto viene de China, pero cuando ingresa a la aduana, nosotros le pagamos el IVA al gobierno de El Salvador, no al gobierno de China. A China no, o sea, al gobierno de China no le pagamos nada, le pagamos al gobierno de El Salvador. Entonces nosotros pagamos IVA por las importaciones al gobierno en el cual nosotros nos encontramos. De esa misma razón, así como China, no le pagamos a China el impuesto de la importación, los chinos que reciban producto nuestro allá le van a pagar el impuesto al gobierno de China, no al nuestro. Por lo tanto, no, ahí por esa razón es que nosotros al exportar le aplicamos la tasa cero porque ellos no tienen por qué pagarnos nada. Ellos tienen que pagar el impuesto al gobierno de China. Entonces, por eso le ponemos el 0%, porque el gobierno de El Salvador en ese caso no tendría ningún derecho de cobrar. Porque si lo hiciéramos, el chino allá estaría pagando doble, ¿no? Estaría pagándole al gobierno de China y nos estaría pagando al gobierno de El Salvador. Y eso no es congruente con el principio que acabo de mencionar. Ya, esto es parte del derecho tributario, que es otra materia bien importante, interesante, porque a veces uno cree que derecho tributario es de agarrar las leyes, y no, hay una parte filosófica que hay que manejar, principios, hay normas, hay conceptos. Algo hemos visto aquí cuando vimos los conceptos de los tributos, los impuestos regresivos, progresivos, proporcionales. Todo eso se ve en derecho tributario. Entonces vamos a continuar. Un poco desordenada tengo la presentación, la vamos a ordenar para la próxima. Hablábamos de la factura.
Ya hablamos de la factura, ya hablamos de la factura de exportación. Ahora vamos a hablar de la factura simplificada, ¿verdad? La factura simplificada, fíjese bien, es una factura que se emite cuando las ventas que se están realizando son de cierta cantidad no muy grande, ¿no? El problema del surgimiento de la factura simplificada, porque hay que aclarar que es nuevo, este documento nuevo, digo, no que fue ayer, ¿verdad? O el mes pasado, sino que es nuevo porque se creó hace unos 15 años, ¿no? Es nuevo, porque eh, pasamos mucho más tiempo sin factura simplificada. Veamos primero en qué consiste. Este documento es emitido por el vendedor y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y servicios con valores de $12 o menos. Esta es ya una restricción del uso de este documento. La factura simplificada se debe utilizar para valores de $12 o menos. Y solo pueden emitir las contribuyentes cuyas ventas anuales sean de $50,000 o menos. ¿Va? Si usted vende más de $50,000, ya no tiene derecho a emitir facturas simplificadas. O sea, esto está orientado más para micro y pequeña empresa. Empresas chiquitas como restaurantes pequeños, librerías, bazares, como darles una facilidad para que ellos puedan emitir un documento que respalde lo que están vendiendo. Ahora bien, son mucho más sencillas que las facturas normales. Se deben emitir en original y una copia como mínimo que se distribuyen así. Veamos cómo se distribuyen. El original, nos quedamos nosotros con el original y al cliente le damos una copia. ¿Va? Al cliente le damos una copia. Vamos a ver el modelo. Tenemos más atrás. Aquí está. Aquí tenemos un modelo de factura simplificada. Aquí la tenemos. Aquí está Chacha, ¿no? Vea, la estructura es muy diferente. Claro, aquí está en grande porque es una imagen de ilustración, pero son pequeñitas, ¿no? Tipo así como talonario. Y aquí está el nombre del contribuyente. El nombre del contribuyente, que es Carlos Enrique Hueso, la fecha en que se va a emitir la factura, aquí dice factura simplificada, el número, esto se manda a elaborar, ¿verdad? Eh, dice Bazar Carlitos, compra y venta, permítame